¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua aquí desde Vinomundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Siempre con frecuencia digo o hago referencia de que gobernar es como un juego de ajedrez. Hay diversas piezas en el tablero que si no se mueven correctamente pueden provocar que el rey, la figura principal del ajedrez, termine en un jaque y por qué no hasta en un jaque mate. Si el alfil no sabe moverse, si la torre y los caballos no articulan bien y los peones se entregan en esa lucha, pues frontalmente queda el presidente, en este caso el rey, expuesto. Por eso es importante ir descubriendo en el devenir del juego político quiénes son los hombres del presidente, con quiénes gobierna, quiénes son los más cercanos y si las movidas en ese tablero de ajedrez lo están haciendo bien. Hoy vamos a hablar de ese tema. Ya regresamos. Les comentaba en la presentación que la política, el ejercicio de la política, la realpolitik, definió Maquiavelo, es un juego de ajedrez. Y en ese juego de ajedrez hay hombres más cercanos al presidente, lo que yo llamo los alfiles, las torres o el mismo caballo. El día de hoy vamos a hablar con uno de ellos, que fue invitado, que es diputado actualmente del Partido de Acción Ciudadana, don Víctor Hugo Morales Zapata, y que creo que no es ningún secreto para nadie que es uno de los hombres más cercanos al presidente. Con él vamos a tener un programa a profundidad sobre los temas del acontecer nacional, de la Asamblea Legislativa y del actual gobierno. No quisiera empezar, don Víctor, antes, sin brindar por este país, agradecerle su presencia y por esta democracia. Saludos. Ya regresamos. El Banco Nacional le da más herramientas a su negocio y hace que crezca aún más. Crédito Pymes, ahorro e inversión, medios de pago electrónico e Internet Banking. Banco Nacional, más cerca de usted. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno Enos, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga. Por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. Existe un hogar donde la comodidad vive en cada rincón y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar. Presentamos Residencias Málaga, casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica, con excelentes y modernos acabados, precios accesibles con seguridad a las 24 horas. Existe un hogar y eso es lo que somos. La comunicación política, clave del éxito en el liderazgo gubernamental. Este 5 de noviembre, hacia una verdadera interpretación de la comunicación política en la administración pública. ¿Qué es la comunicación política en la sociedad y en el gobierno? Un módulo teórico-práctico de la comunicación política aplicada. Inversión 15,000 colones. Organiza SICAP. Para más información y reservaciones puede llamar al teléfono 2511-3762. El cupo es limitado. Don Víctor, usted prácticamente era un desconocido para, digamos que para el sector político del país, no así para el sector cooperativo. Pero digamos que en el sector político nacional no se le reconocía como un actor político constante y mucho menos en el Partido de Acción Ciudadana. Pero ¿cuándo llega usted al Partido de Acción Ciudadana? Yo tomo la afiliación del Partido de Acción Ciudadana cerca del 2009, por ahí creo, no preciso ahorita, 2010. Y no lo preciso precisamente porque nunca lo consideré un acto relevante en mi vida. O sea, yo siempre, como bien lo has dicho, he sido una persona mucho más comprometida y militante, digamos,
de la lucha social desde la perspectiva de la creación de oportunidades de inserción laboral, fomento productivo de asociaciones y especialmente asociaciones cooperativas. Mi relación con el Partido Acción Ciudadana es una relación que nace a partir de una relación con don Otón Solís, su fundador, que en un sinnúmero de ocasiones me toma en consideración para consultas, digamos, que él en su momento creyó que podía yo agregarle algún valor. Por ejemplo, me hace partícipe de una actividad específica que fue el diálogo recién ganada la campaña don Oscar Arias. Don Otón asiste a la casa de don Franklin Chang como una primera y creo que única reunión para conversar sobre el futuro del país ante la inminencia de la presidencia de la República de don Oscar Arias. Entonces fue en el 2006 su cercanía Sí. con Otón Solís. Mucho antes. Mucho antes. Me preguntaba sobre mi Sí. relación con el partido, Sí, eso es que 2009. es distinto, ¿verdad? Con el fundador del partido, él me lleva como testigo de honor a esa charla con don Oscar Arias y don Oscar también lleva al señor Eugenio Piñataro, que era fiscal de la UCAEP, que en paz descanse. Y así sucesivamente se me invita a desayunos, a conversaciones para hacer valoraciones diversas y poco a poco, digamos, más bien como un facilitador de relaciones con el sector social. Usted había estado en Liberación antes, ¿no? No, nunca he militado en Liberación Nacional. Es así como yo empiezo a familiarizarme con los planteamientos PAC, con los planteamientos del fundador y lo acompaño prácticamente, digamos, en sus campañas, ¿verdad? Especialmente en la segunda y tercera. ¿De dónde vengo yo? No, yo vengo, mi primer vínculo con la política se da estando en la secundaria, cuando asisto a un congreso de estudiantes de secundaria y las fuerzas políticas en disputa son las comandadas por la Juventud Liberacionista, concretamente por el líder de la época, Iván Marín, y por el partido, la Juventud Vanguardista Costarricense, lideradas en aquel momento por Huber Méndez. Yo llego a ese congreso representando a colegios técnicos profesionales, yo estaba en el Monseñor Sanabria, y no participo de ninguna de las dos juventudes políticas. Resulto electo ante la imposibilidad de la Juventud Vanguardista de tener los votos con el candidato Huber May Cantillano, y la opción es hacer una alianza entre los independientes, que representaba yo, y la Juventud Vanguardista. Así llego, digamos, a tener una relación con la política, pero llego a ser presidente de la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza sin haber militado en un partido político. Luego, en un acercamiento con Johnny Araya, se me invita a tener un acercamiento al Frente Estudiantil del Pueblo. Era, por decirlo así, la expresión estudiantil del Movimiento Revolucionario del Pueblo, antes MRA, y es así como yo me empiezo a vincular a la izquierda, a una expresión político-partidaria, digámoslo así, que en ese momento no participaba directamente en la... Estudió fuera también, ¿verdad? Pero antes de eso, digamos, eso se da sin una participación política electoral, ¿verdad? Era más bien acogerse a un planteamiento de lucha social, lucha por sectores desfavorecidos de la población, y en efecto empiezo a tener una relación con el MRP a partir de la huelga de Catza, año 79 con Citracaña, con Fulton Arias, Mario Sancho y otros, Seriori Gardón, José Fabio Araya, Otto Castro. Entonces se forma en la izquierda costarricense. No, en realidad me voy formando en distintos momentos y mi paso por el MRP es un paso también muy fugaz, es un paso de 2-3 años, ¿verdad? Luego tengo una inserción en el sector cooperativo y me percato de que aquello que yo estaba entendiendo como una lucha gremial del sector no era tal. En el sector cooperativo había una presencia, digamos, muy influyente del Partido de Liberación Nacional. Entonces, dar una lucha en el sector cooperativo en el año 89-90, creyendo que se daba en el marco cooperativo, era un error. En realidad no era posible, digamos, confrontar en aquel momento la dirigencia cooperativa desde la posición cooperativa, porque lo que tenías al frente era un partido político. Entonces me hace acercarme
rápidamente a la Unidad Social Cristiana, pero sin una militancia, sino acercarme para poner un contrapeso a la influencia del Partido Liberación Nacional en aquel momento. Hay un tema que me interesa. Usted nos comenta que en el 2006 acompaña a una decisión clave, que era aquella decisión que había que tomar alrededor de unas justas electorales entre Otón Solís y don Oscar Arias, que había quedado casi en empate y que había que tranquilizar los ánimos. Y usted acompaña a don Otón Solís a esa reunión. A pedido de él. Sí, a pedido de él. Usted era un hombre de confianza, apreciado, porque a un tipo de esa reunión yo no iría, si yo fuese candidato, iría con la persona más cercana o de más confianza. ¿De dónde surgen las diferencias? Porque hoy, para la opinión pública en general, usted y Otón Solís son prácticamente enemigos políticos. En realidad, debo decirte que no es casual que se me invite, porque el desarrollarme en el sector cooperativo te marca en términos de las relaciones sociales. El sector cooperativo en una sociedad concebida como una sociedad tripartita, empleadores, empleados y Estado, el sector cooperativo viene a jugar un papel de bisagra, de buen componedor, de unir a unos con otros. Entonces, ese contexto es un contexto en donde estamos participando en la construcción de planteamientos de diálogo social, por ejemplo, la construcción de la Tercera República. Tenemos vinculaciones con don Samuel Yankelewicz y con Albino Vargas. Entonces, ¿pero de dónde surge la invitación tiene que ver más bien con algo que yo me explico, es mi versión, ¿no? Amistad nunca ha existido con el fundador del partido, una amistad que uno llame. Creo que en ese momento él llega a reconocer en mi figura, una figura que me sé mover en distintos actores, incluso algunos de ellos antagónicos, pero manejándome con capacidades de diálogo con todos. Entonces, de alguna manera, la pregunta que hay que hacerle es, ¿invitó al amigo? No, yo no he sido amigo nunca. Entonces, ¿a quién invitó? Creo que invitó, en términos muy pragmáticos, a aquella persona que le podía agregar valor en una coyuntura muy concreta. Valor en el sentido de juntarlo con distintos sectores de opinión. Pero eso lo marca usted para participar en la campaña del 2010. No. Porque usted me dice que participa en el 2009 y ya se incorpora. En el 2006 yo me sumo en la campaña electoral desde mi sector. En el 2010 también, ¿verdad? O sea, siempre estuve apoyando al PAC electoralmente, que es distinto a ser militante del PAC. Hay una diferencia, ¿no? Cuando se gana la elección pasada, en varias entrevistas que le hacen a Alberto Salón define el grupo más cercano a Luis Guillermo Solís y quienes lo impulsaron, y no lo nombra usted nunca. O sea, usted nunca sale en ese grupo que impulsó la candidatura de Luis Guillermo Solís. ¿Conoce usted tarde a Luis Guillermo Solís o es usted parte de ese grupo en donde no es nombrado por estos actores de que inventaron, que descubrieron a Luis Guillermo como candidato? Quizás antes es interesante, quisiera cerrar el punto anterior, y es que yo tomo la decisión de incorporarme formalmente al Partido de Acción Ciudadana cuando don Otón Solís me cita a su despacho en la casa del partido con don Harold Villegas y me pide que valore la posibilidad de postularme yo a la Comisión Política del Partido Acción Ciudadana. Y nos dice allí, Víctor, el Partido de Acción Ciudadana requiere sangre nueva, gente con capacidad, digamos, de poder generar un nuevo liderazgo, vinculaciones con los sectores sociales, y me parece que un Melvin Jiménez, una Juliana Martínez Franzoni y su persona podrían participar en la comisión política del partido. Entonces yo le digo, bueno, mira, pero yo no soy delegado, yo no participo. Entonces me dijo, no, pero hablate con Víctor Morales Mora para que se haga la tramitología, te incorporás y rápidamente puedes optar. Entonces, esa es mi participación, yo así lo hice, no obstante, unas semanas antes de la asamblea en donde se conformaba la comisión política, me di cuenta de que en realidad no íbamos a contar con el respaldo de don Otón, pero eso en política suele suceder, ¿verdad? Ahora, en algún momento, eso es una consulta, en algún momento usted fue el primer lugar por San José y cuando un miércoles previo al sábado que se da la asamblea del PAC, un miércoles donde don Melvin Jiménez y don Guillermo Solís llegan a la casa de Otón Solís a ofrecerle en la mañana la candidatura a diputado, ¿usted tenía el primer lugar en algún momento o siempre se pensó en usted
para el tercer lugar. ¿Tuvo que echarse usted para atrás para que Otón Solís fuera el primer lugar por San José? No, me va a costar mucho en tan poco tiempo explicar mi particular característica, porque yo nunca apoyé a Luis Guillermo pensando en una candidatura. En realidad lo hice convencido de que Costa Rica requería un punto de inflexión. No estaba conforme con el rumbo tan excluyente, digamos, que se refleja en brechas de desigualdad social, en una población excluida, en 1.200 millones de pobres, una situación de una Costa Rica que se nos está escapando de las manos. Y entonces yo, en forma totalmente auténtica, precisamente por mi relación con Luis Guillermo, yo tomo la decisión de poner lo mejor que sé, digamos, en términos de la acción política, a favor de Luis Guillermo y su candidatura, pero nunca pensando en un cargo público, ni nunca pensando... Siempre fue tercer lugar, entonces. No, o sea, no era ni siquiera tercer lugar. Yo nunca estuve en la lista. O sea, la decisión sobre mi participación me la comunican entre Luis Guillermo y Melvin Jiménez a escasa semana y media de la postulación. El antecedente que yo tenía de don Otón Solís era que don Otón seguía muy de cerca las encuestas a la altura de octubre. Y él vivía, y lo digo porque quisiera asumir este programa de manera muy auténtica, los reportes que nos llegaban es que don Otón vivía cierta angustia, ¿no? Porque si Luis Guillermo subía en las encuestas, era muy poco probable que fuera invitado a ser primer lugar. Entonces hay una anécdota que anda por ahí en el sentido de que la noche antes de la encuesta de Unimer hay una comunicación directa del señor Otón Solís preguntando que cómo va a salir Luis Guillermo en la encuesta. Porque si Luis Guillermo sale por debajo de 10, la probabilidad de que Otón sea invitado en el primer lugar es alta. Y en ese sentido a Otón se le dice, efectivamente Luis Guillermo está por debajo de 10, y eso es como volver a la vida por parte de Otón, porque se le cumplía su deseo, porque en realidad él tuvo el deseo. Entonces lo que usted me está diciendo, usted que era cercano, Luis Guillermo toma la decisión de darle el primer lugar a Otón Solís por necesidad y no porque estaba convencido. En realidad es un ejercicio bastante interesante que refleja a Luis Guillermo en muchas de sus decisiones. Luis Guillermo es un fenómeno que nace en un partido de Acción Ciudadana muy marcado en términos caudillistas, aunque así no se quiera reconocer, ¿verdad? Incluso el factor emocional, el peso emocional que tiene el fundador en la militancia partidaria es todo un tema de análisis posterior y que incluso se refleja en las actuales circunstancias políticas. Eso del hijo menor o el hermano menor, ¿verdad? Que el respeto, uno todavía no llega a identificar si es respeto, miedo, autoridad, qué es, ¿verdad? Pero ese factor pesa mucho. Entonces, Luis Guillermo nace en una circunstancia en donde Otón Solís dice, no voy a presentarme a las elecciones del 2014, ¿verdad? A partir de allí se empieza a hacer una valoración, y hay que decirlo que el sector un tanto más confrontativo no era el que representaba a Luis Guillermo Solís, ¿verdad? En ese momento en las precandidaturas. Y entonces Otón Solís surge como una respuesta, una necesidad, a una valoración de correlación de fuerzas. Que a usted lo beneficia. Disculpame, porque es posible que en ese momento, pero más allá de eso, es la fuerza de Otón Solís la que lo saca a usted en el tercer lugar. La pregunta que haces es ¿en qué circunstancias se toma la decisión y por qué? La respuesta que yo te puedo dar es, se toma a partir de una valoración de correlación de fuerzas en donde se llega a considerar que lo que puede representar Otón Solís dentro de esa correlación de fuerzas, dentro del PAC, es un factor de poder que debe ser sumado en la campaña, porque la primera meta que nos proponemos es generar cohesión interna en los factores de poder del Partido de Acción Ciudadana. Sí. Aquello que representaba mediáticamente EPSI, que luego resultó ser totalmente falso, ¿no? Sí. Porque me llama la atención ahí, ¿verdad? Es decir, una persona que los medios de comunicación y todos decían que era la persona, resultó ser un bluff, ¿verdad? O sea, se desvaneció de una manera estrepitosa, ¿no? Luego un compañero joven, digamos, de una buena trayectoria como Juan Carlos. Entonces, bueno, pues sí, Juan Carlos tiene un mérito y es que logra ser, digamos, como el referente de una juventud que se suma al PAC como nunca antes, y ese es el valor agregado que suma Juan Carlos, ¿verdad? Luego está don Claudio Monge, que en su participación, o el compañero Ronald Solís, pero el factor Otón representa unas estructuras. Pero hay un interés mutuo, entonces, porque usted me dice, Otón Solís necesitaba ser diputado para retomar el partido, que yo en un momento lo escribí en La República.
y Luis Guillermo necesitaba de Otón Solís para mejorar sus números en las Luis encuestas. Guillermo necesita cohesionar al partido, necesita presentar una foto con un partido unido, y eso cuesta mucho. En política cuesta mucho porque son intereses los que se mueven. Y en ese sentido debo decirte que, por supuesto que a la hora de plantearse es una necesidad recíproca, o sea, tenés toda la razón. La necesidad recíproca en donde suman, agregan valor los dos, y Luis Guillermo, a partir de ello, logra presentar a un partido de Acción Ciudadana muy unido. No, es ¿verdad? que eso explica un poco las diferencias hoy en día de ellos dos. ¿Verdad? Muy unido, lo presenta primero. Segundo, yo creo que en el mundo del partido, así como sucedió también con la ciudadanía en general, Luis Guillermo nunca fue el candidato, digamos, ganador en términos de nadie, ni siquiera... A mediados de enero. Pero ni siquiera dentro del Partido de Acción Ciudadana. Yo tendría que decir acá que tengo información de las anécdotas y de las vivencias en aquel momento en donde la figura de Luis Guillermo Solís nunca estuvo en la mente del fundador del PAC de que pudiera ni siquiera ganar la convención, mucho menos ser presidente de la República como lo terminó siendo. El Banco Nacional le da más herramientas a su negocio y hace que crezca aún más. Crédito Pymes, ahorro e inversión, medios de pago electrónico e Internet Banking. Banco Nacional, más cerca de usted. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno ENOS, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga. Por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud. Para prevenirlos, es necesario tener una alimentación variada y hacer actividad física. Preparemos los alimentos en casa. Incluya en la dieta familiar vegetales y frutas. Es sabroso y saludable. Muévase y coma bien. Caja Costarricense de Seguro Social. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Ahora, preguntabas una cosa. Preguntabas sobre mi relación con Luis Guillermo
¿Y dónde nace? Bueno, yo debo decirte que creo que los primeros contactos fueron entre Alberto y Luis Guillermo, pero inmediatamente se conforma un equipo en donde está Felisa Cuevas, y habrán algunos que cuando se cuenta la anécdota no aparezcan. Pero, por ejemplo, una persona como Felisa Cuevas es clave en todo esto. Un Juan Manuel Villasuso, Harold Villegas, un Alberto Trejos, que hoy está en la vicecancillería, que nadie habla de Alberto, pero Alberto Trejos estuvo allí, y Alberto era un puente entre Luis Guillermo y Otón, por la confianza con Otón. Y así otros personajes. En el caso mío, me tocó, digamos, desde el inicio participar de ello, y voy a decirte algo vacilón, porque es lo siguiente. A mí me tocaba ir a la casa de algunos de los colaboradores y escuchar decir, Víctor, pero estaremos bien, porque es que no lo debemos levantar por ningún lado. Es que el tiempo es muy corto y entonces no va a levantar, y esto requiere recursos, y si no levanta no hay recursos. Y yo era el que me tocaba dar la palmadita y decir, yo creo que hay que continuar, o sea, hay que continuar porque este no es un tema de 100 metros, y dar las palmaditas, o sea, me reservo los nombres. ¿En qué tiempo era eso ya? ¿En qué mes? Antes de que Luis Guillermo se viniera desde Panamá, antes de la decisión, ¿verdad? Una vez tomada la decisión, se sigue dando la incertidumbre, porque esto es muy humano. A veces se tiende a creer que las cosas no son normales y sencillas. No había ningún analista político, me incluyo. No, mira, nos invitaba a la casa, y en la casa nos tomábamos un café, un quesito fresco, una tortilla, y se hacían las evaluaciones respectivas, y luego salíamos diciendo, óyeme, ¿estaremos locos todos? No, ni siquiera hablábamos de correcto. Estaremos locos, o sea, ¿será que es que nos gusta que seamos fiebre los lunes a las 7 de la mañana religiosamente? Pero eso es muy difícil. Pero hay un momento clave en que se le rompe a usted esa tranquilidad en ese proceso, y yo lo recuerdo perfectamente, que el sábado de la convención, el domingo en los periódicos, salió una notita pequeña sobre los cuestionamientos que se le hacían a usted. Pero pasó desapercibido y no hubo mayor alboroto alrededor de eso. Pero cuando vino ya la noticia retomada, reciclada, en Canal 7, Otón Solís es el primero que le pide a usted que renuncie. Y entra en un choque en donde usted inclusive le dice que usted no va a renunciar, y como él promete renunciar, y si usted no renuncia, que renuncie, que si no su ética es elástica. Entramos en ese conflicto y usted pierde la paz ahí. La paz nunca la he perdido. No, en absoluto. No, téngalo por seguro. La paz es algo de lo que me ha acompañado todo este proceso. Porque la paz se da a partir de dos factores básicos. Y ya en calma, ¿qué opina usted de esa solicitud de Otón Solís? Al menos dos factores se dan para tener paz. Primero es la convicción de la inocencia, que me acompañó en todo momento. Entonces, yo tengo hijos, tengo madre, soy una persona normal que me confronta a mi familia y digo, estén tranquilas. Cuando yo tomé la decisión de meterme en política, sabía en lo que me estaba metiendo, y esto no es otra cosa más que un resultado y una consecuencia que yo sabré encarar, y ustedes me conocen, yo me conozco, tengo inocencia. Y lo segundo, sé también en qué se origina, tengo convicción de las motivaciones. Entonces, ¿cómo lo puede estar viendo la ciudadanía? Como la persona afectada. ¿Y cómo lo puede estar viendo la clase, digamos, que comunica? Bueno, como la noticia que hay que comunicar, ¿cómo lo estaba viendo yo? Como algo que no me sorprendió en absoluto. ¿No le sorprendió por el tema, o no le sorprendió que Otón actuara así? Ni el tema, ni la fuente del tema, que estuvo fuera del PAC. Eso fue al final una confabulación de don Freddy González Rojas, ¿verdad? Él, mi amigo suyo antes. No, nunca fue amigo, que no hay que confundirse. Mira. Andaban juntos en el cooperativismo. Bueno, igual he andado juntos, qué sé yo, con mucha gente. He tenido que compartir juntas directivas con Antonio Calderón, con Juan Antonio Vargas y todo, pero que no somos amigos, ¿verdad? Una cosa es que compartamos, ¿verdad? Incluso yo con don Freddy González, la historia, él llegó a pedirme trabajo cuando yo estaba en una federación, porque había terminado su relación laboral allá en el periódico La República, ¿verdad? Pero a mí Freddy me advierte lo que va a pasar, y me advierte a través del diputado Jorge Gamboa, y me dice con claridad, si te metes, vamos tras de vos, y tenemos aliados dentro del PAC. Entonces ya pues es como, me recordó una noviecilla que tuve como a los 15 años. Entonces Otón era aliado. Una noviecilla que tuve a los 15 años que me dijo, uy, ¿vos sabés por qué hace días no te hablo? Porque es que quiero generar la indiferencia, a ver si me vuelves a ver. Entonces yo decía, pues sí, pero si me advierte que va a ser indiferente, yo sé que es de mentirillas, ¿no?
Entonces a mí me sucedió algo similar. Yo me percato de lo que va a suceder. En ese momento soy convencido del ya el drama político que está viviendo el fundador del PAC, ¿verdad? Porque yo algo que afirmaré siempre efectivamente es que el Costa Rica no conoce a don Otón. Costa Rica no conoce a don Otón, ahí lo va a ir conociendo. Para verdad es el tiempo y no hay nada más parecido a Dios que el tiempo, ¿verdad? Yo llegué a creer en él y luego simplemente la vida me fue demostrando que la persona que creí conocer no era, ¿verdad? Y hoy día cada vez menos, ¿verdad? Hoy el tema del presupuesto, por ejemplo, y prácticamente en el tema del presupuesto se ha desenmascarado, pero no es un tema que se vaya a resolver en el corto plazo, eso va a ser con el tiempo. Pero el presidente de la República le pide a usted lo mismo que Otón. Pero permíteme terminar un momentito. Otón ya para esa altura de diciembre, él es abordado, aunque no queramos hablar por don Freddy González, pero es abordado por los emisarios, ¿verdad? Y ya él llega a conocer el documento, que es un documento que la ciudadanía tiene que saber. Yo era directivo, se me acusó de algo en donde ni siquiera estuve presente en la junta directiva, tuve certificaciones de que nunca estuve presente, me montaron eso mediáticamente y luego simplemente no terminó en nada y al día de hoy no me demostraron lo que yo pedí que me demostraran, pero el hecho mediático se dio. Entonces yo estaba claro de quién era yo. ¿El presidente sabía ese tema? El presidente, yo le informo y le digo, mira... ¿Cuándo? ¿Antes o después? No, en el mes de noviembre, cuando a mí ya me empiezan a llamar porque el don Graving Moya anda haciendo las indagaciones, entonces me empiezan a llamar mis amigos y me dicen, Víctor, mira, que nos preguntan de eso. Entonces le digo, presidente, está sucediendo esto y esto para que estés, a Luis Guillermo, para que estés enterado. Me dijo, no, perfecto, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, igual que todo, igual que este país hoy día... Porque el presidente en aquel momento lo entrega a usted también. No, eso y no le es... pide la renuncia. Sí, pero no es un concepto que yo acepte por parte del presidente, ni me entregó, ni nada por el estilo. Yo tengo mi explicación al respecto. Pero el día de hoy Costa Rica estaría muy tranquila, estaría muy en paz. La situación de la huelga en Limón se resolvió hoy mismo, digamos, en una situación que mostró firmeza y honradez y honestidad, digamos, por parte del Poder Ejecutivo y del mismo Luis Guillermo. Pero si no fuera por la figura de don Otón Solís, que está en la propia fracción oficialista y se convierte en el hombre de la oposición, si no fuera por eso el país estaría tranquilo. O sea, dígame qué otro acontecimiento podría estar estremeciendo. El tema político en Costa Rica se llama hoy el elemento innovador en donde el fundador de un partido que tiene el mérito de haber roto con el bipartidismo es beneficiado por el presidente de la República al día de hoy como candidato en primer lugar por San José, llega a ser diputado y se convierte en el hombre, líder de la oposición del gobierno de Luis Guillermo Solís. Es el líder y la gente lo irá conociendo poco a poco. El tema de la renuncia, volvamos. Volvamos al tema de la renuncia. La renuncia, porque don Luis Guillermo le pide a usted la misma situación y dice que usted no le explicó con claridad, que le dejó dudas y que le pide que renuncie, se lo pide el partido. Hay un factor interesantísimo y es que volvamos a la fecha anterior. Sí está suspendido, ¿verdad? Volvamos a lo anterior. Se da un debate en el equipo, donde estamos Alberto Salón, está Felisa Cuevas, Melvin Jiménez y otros compañeros. Y Luis Guillermo pone en la mesa, ¿vamos con Otón o vamos sin Otón? Y este servidor se place decir hoy que formo parte del bloque junto con Melvin Jiménez, hoy calificados por el señor fundador del PAC de otra manera, somos los que le decimos a Luis Guillermo, Otón debe ir en primer lugar por San José. Hay que apostar a Otón. Otón es un factor que no podemos dejar de atender, es un factor de poder y a pesar de que lo conocemos y a pesar del riesgo que eso implica, primero hay que ganar y aquí hay que conjuntar factores de poder y quizás eso en términos de la misma ética de don Otón hasta antiético puede ser calificado ahora, pero sabiendo el mal que eso significaba, en el caso mío yo dije debe ir Otón Solís y Melvin Jiménez secundó el tema y Luis Guillermo, como hace siempre, Luis Guillermo se tomó su rato y al final él tomó la decisión. Entonces ese es un tema que yo quisiera que quedara cerrado. Otón Solís está en el círculo, digamos, de reflexión con el apoyo de este servidor. Y además yo diría, es un mal necesario, ¿verdad? En la política nacional es un mal necesario. Es un hombre que caducó políticamente, es un hombre que tiene un mérito, pero es un hombre que quedó atrás de la historia. Y hoy vive
a partir de los medios de comunicación y el uso mediático que él hace de los medios, y que además es legítimo. Ahí no hay ni enojos, ni nada por el estilo, es un factor de realidad. Es en este momento el político más utilizado que puede haber en este momento en Costa Rica, y es el político que, sin la figura de Luis Guillermo y sin su rol de oposición, ya estaría seguramente dándonos clases de economía en la Asamblea. Entonces, es injusto, Otón Solís. Aquí le pregunté yo, porque yo, en un artículo de La República, lo definió usted a don Melvin y a don Mariano Figueres, como los hombres del presidente. Entonces, hace 15 días, consultándole a él sobre eso, yo le decía que en los medios de comunicación yo sentía mucha afabilidad entre él y Luis Guillermo, pero que al momento de los hombres más cercanos a él, esos que le ayudaron, que usted dice, los dos, Melvin y usted, a ser diputado, que yo sentía que habían ataques directos, certeros contra él. Él usó un concepto que no se los endosó a ustedes, nada más lo usó, y que ustedes se dieron por aludidos, que era el tema de sicarios políticos. ¿Cómo sabes que yo me he dado por aludido? Porque usted lo vi yo en Canal 7 decirle al presidente de la República, o sea, a una periodista, que usted le había dicho al presidente de la República que tenía que darse a respetar. Sí, a él. Ajá. Pero yo no. ¿Usted no se sintió aludido? No. ¿En absoluto? No, en absoluto. Porque es que las palabras, así lo dice el pueblo, se toman de quien vienen, ¿verdad? Y en ese sentido he escuchado en las últimas, qué sé yo, la comparación de Hitler con don Oscar Arias. A mí me parece un irrespeto. O sea, yo con don Oscar Arias tengo una diferencia de cómo vemos el país, pero jamás voy a hacer una comparación de esa naturaleza. ¿Usted no vio la carta que el presidente le iba a mandar a Luis Guillermo? No, en absoluto, pero yo me ubico en una posición, yo me ubico en una posición de sentido común. En este país las investiduras se respetan a pesar de las diferencias, y es un exabrupto, es una situación que no corresponde, ni siquiera es elegante utilizar una terminología en una persona instruida, ¿verdad? Porque eso se relativiza, pero una persona que esta sociedad, digámoslo así, a partir de las razones que sean, le dio la oportunidad de que se instruyera, no son palabras inocentes, no son palabras que luego diga, es que no quise decir eso, no, están claramente escogidas, quieren un efecto mediático, y al final son responsabilidad bien razonada, digámoslo así, no es casual. En ese sentido es que yo creo que son improcedentes, ¿verdad? Creo que cometió el error político mayor, porque a Otón le pregunta a Vilma Ibarra que dónde está el límite de él para efectos de la lucha por el presupuesto, y le dice, ¿habría algo que a usted lo haga retroceder en este tema del presupuesto? Y él guardó una pausa que te invito a verla en una grabación y dijo, sí, hay una razón, sería el que yo tenga una discrepancia con el presidente de la República. Don Luis Guillermo sí me haría ceder. Eso fue hace 3 semanas. Y luego 3 semanas después, precisamente porque cuando uno está en un punto mediático que lo suben como el Adalid, ¿verdad? Y todo eso, uno tiene la posibilidad de perder perspectiva. Ahora, las luces se encandilan, ¿verdad? Encandilan las luces, y yo creo que hubo un toque de encandilamiento ahí. Volvió al tema central de la nostalgia del no ser el presidente, del que gobierna, ¿verdad? Y a ratos él se siente gobernando desde el Parlamento, no tolera, y creo que ahí, si habla con Dios, debió haber sido más preciso, porque dijo, quiero que un Solís sea presidente, y resultó que sí, Dios le respondió, y el presidente Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Pero no Otón, así es la vida, con eso hay que vivir. Entonces, sí. Entonces, digamos, en ese sentido, él comete un error político que hoy día tendrá que ver qué hace. Está chimado, dirían los chiquillos. No está chimado, es que Otón es más fino. Otón es fino y tiene el mérito de saber de política. Él sabe, por ejemplo, que si vos tuvieras un programa como el de Amelia, de 7 a 9 de la mañana, y si Amelia no lo llama durante 6 semanas, el que no llame a Amelia deja de existir. Vos lo acabas de decir, mira, yo estuve en la Ley de Protección al Trabajador, estuve en la Comisión Mixta Fiscal, fui miembro, participé en la reforma del IBM, ¿verdad? Del régimen de... Pero empezaste el programa diciendo, Víctor Hugo, usted es un desconocido. Sí, claro. Bueno, es que si a mí Amelia me llama todos los días y me pone a hablar, y yo en cosa de 8 semanas soy persona conocida. No, a partir de ahí lo conoce más gente porque está aquí. Claro, y me conoció más gente, por supuesto, y no hay duda. No, pero a lo que quiero llegar yo es al tema de que
hay un antes y un después de la palabra sicario y obviamente del sujeto detrás, ¿no? Que es el que contrata al sicario, ¿no? En este caso, sugerido o no, oportuno o no, pero bueno, eso le llegó al presidente. Ahí se da ya una confrontación no deseada para Otón. Otón lo menos que hubiese deseado es que el conflicto sea con el presidente, con el líder que hizo en ese país posible llegar a un gobierno que ilusiona en el cambio y que todavía, digamos, mantiene esa esperanza y que las encuestas así lo demuestran y que logra 1.300.000 costarricenses. Esa situación para Otón era algo no deseado y le llegó, porque ahora el conflicto no es con Víctor Hugo Morales, no es con Elizabeth Fonseca. No pero es con... un presidente que le mande una carta a un diputado, lo que me demuestra es que ya la comunicación desde antes no existía. Porque el presidente es presidente y nadie lo puede opacar. Sí. Y es el líder de su bancada. Mira, hay una cosa que sí es... Y yo siento que ellos no tenían comunicación desde antes. Vamos a ver. La carta llega en un momento... La política es un fenómeno humano y vos sos politólogo y lo sabés. O sea, es un fenómeno de expresión humana. Pero en la política la empatía juega un papel, juega un rol. Es decir, o me siento bien con vos en la química y nos sentimos la confianza y manejamos horas, digamos, y hasta hablamos de anécdotas, o simplemente andamos en Centroamérica, como me tocó a mí con Otón, sin ningún tipo de empatía, ¿verdad? Melvin Jiménez y yo fuimos los vaquianos de Otón Solís en Centroamérica, ¿verdad? Cuando andaba él tratando de renegociar el TLC. Lo vinculamos con cardenales, presidentes de la República, sindicatos. En Managua le dijeron camarada, ¿verdad? En Managua cantó el Cristo de Palacagüina con Melvin Jiménez en las iglesias luteranas de Nicaragua, ¿verdad? Cuando andábamos en eso. ¿Generas empatías o no generas empatías? Y en este caso concreto, pues obviamente Otón nunca apoyó a Luis Guillermo, nunca. Y yo que recuerde... nunca puedo hablar de los amigos, o sea, no hay ni siquiera una ruptura. Creo que poco a poco el tiempo ha ido mostrando cómo los objetivos políticos, en este caso de Otón, pues entran en contradicción con los objetivos políticos desde el gobierno de Luis Guillermo Solís, y Otón comete el error de confrontarse con el líder del país. El presidente toma la decisión porque... Si hay algo que los ciudadanos en Costa Rica tienen que saber es que Luis Guillermo llega a ser presidente y no se le va el tema del poder a la cabeza. Y entonces él, cuando responde a Otón, yo que lo conozco a Luis, él no responde desde una investidura de presidente, él lo hace desde ciudadano, desde persona. Una persona que tiene el valor de la honestidad y la honradez muy, muy desarrollado y dice, señor, me siento ofendido y le pido le exijo que me dé disculpas. Pero desde esa perspectiva, no fue desproporcionada la carta. Usted que es cercano a él, porque, en lugar de decirle no mande la carta, usted le dice hágase respetar. No lo carbonea usted de alguna medida. No, yo le digo, mire, en este momento se requiere un estate quieto, alguien que ya se brincó la cerca. Es que ese tema de que, mira, en el caso mío, para cerrar algo que te interesa a vos y a la teleaudiencia seguramente que también, Luis Guillermo dice... No fui yo, dice Otón Solís, no fui yo el que le pedí la renuncia a Víctor Hugo Morales, fue el presidente. O sea, cobardemente se escuda en el presidente y al no conocerme a mí, cree que yo voy a ver eso como un acto de lealtad del presidente para conmigo. Por Dios, conociendo a Otón, conociendo cómo me decía, Víctor, invitaba a Albino a la actividad, pero procura que no esté en el foco de las cámaras porque no me conviene una foto con Albino Vargas. A mí me lo dijo Otón. ¿Verdad? Asegúrate que se siente Macaya, el otro, pero que Albino quede en esquina y no quede, porque esa foto nos mata en la nación. Por eso es que yo digo que él tiene una ética elástica, pero además es que ahora estoy convencido en que se lo cree, porque públicamente dice, no, esa carta la mandé en privado. Si la hubiera mandado en público, digo otra cosa. O sea, es capaz de decir dos cosas, dependiendo si lo dice en privado o en público. Él lo ha dicho, no yo. Es un hombre que tiene doble discurso. Es más, yo ando preocupado por ver cómo lo veo díscolo. Hoy se pelea con A, mañana con B, le tira el teléfono a un compañero de gobierno. O sea, es una situación que como digo, lo irán conociendo cada vez más, ¿verdad? Pero bueno, es un tema así de claro en donde él le pone la carta. Usted lo ha buscado, por ejemplo, le pone la carta a Luis Guillermo y le dice, señor, si no renuncia este señor que tiene una deuda con el Popular y el banco y eso y lo otro, ¿verdad? Y si no renuncia, yo no podría vivir con eso. Y le dice, o lo renuncia usted o renuncio yo. Al final, puro cuento, ¿verdad? Así dicho en Popular, se volvió puro cuento.
Pero no es Luis Guillermo. Luis Guillermo me dice, Víctor. Pero no hubo teatro entre Luis Guillermo y usted. Hay una cuando en campaña él lo ataca, le dice a usted que tiene la nota es el 31. Se hacen los bravos, usted se hace a un lado. La nota es el entran 31 al gobierno de diciembre. y de inmediato todo cambió. La nota que me envía a mí Luis Guillermo Solís pidiéndome la renuncia, me la manda el 31 de diciembre. Yo a él le he dicho el día 19, Luis, tengo los descargos legales, pero estamos en tiempo de las oficinas públicas, están cerradas. 31 de diciembre estaban perdiendo. Otón Solís iba a ser el jefe de la oposición porque Luis Guillermo nunca estaba en los planes de ser presidente. Y Víctor Hugo Morales, una persona beligerante, que le puedo decir a Otón, señor, usted a mí me respeta y a usted yo no le como, le respeto a usted y le doy su mérito, pero usted a mí me respeta. Exacto. Ese soy yo. Y él sabía que eso era así. Y entonces era carambola. O sea, la ciudadanía no le iba a dar el voto a Luis Guillermo y a mí me iban a quitar de esa manera, con lo cual hoy don Otón sería el jefe de la oposición, pero de la oposición de la persona que pierde. Nunca se imaginó ser la oposición de lo que es hoy, que es de Luis Guillermo Solís. A mí Luis Guillermo me cita a su casa y me dice, Víctor, tengo un problema, los descargos tuyos me llegarían hasta el día 7 si acaso, que es el día hábil, y la nota de Otón dice que al día 7, si yo no resuelvo, él renuncia. Entonces él renuncia. Entonces yo le digo, mira, yo te voy a decir lo siguiente, Luis, y esto es primera vez que lo digo, Claudio. Yo le digo a Luis, vea Luis, cada uno de nosotros está en política, vos estás para la presidencia y vos me has designado en el tercer lugar para que te acompañe en la diputación. Hoy yo quiero decirte lo siguiente, vos tenés una responsabilidad y yo otra. A vos te libero de cualquier responsabilidad para conmigo. Vos estás siendo chantajeado por Otón Solís y ese chantaje yo no lo valgo, de manera tal que la decisión tuya es por Otón, porque Costa Rica es primero y no le vamos a dar gusto a Otón. Ahora, si estás en capacidad, pedime la renuncia y como amigo yo te digo desde ya que no te la voy a aceptar, no te la voy a responder en positivo. Yo no voy a renunciar. Vos seguí con tu pelea y yo sigo con la mía, que es de honor. Es de honor demostrarle a un hombre que se cree dueño de la verdad y que puede entrar en contradicción con cualquiera el día de mañana, al que abraza hoy, mañana lo traiciona, porque eso es lo que ha demostrado a todos los que le hemos ayudado en su momento. Ese hombre no merece, Luis, ni siquiera que te quite el sueño. Vos seguí con lo tuyo y yo sigo con lo mío. El aguacero venga. Y luego veremos qué pasa después. Yo voy a hacer mis descargos, como los hice, y seguimos. Y Luis Guillermo me dio un abrazo y me dijo, te agradezco mucho y tengo que pedirte la renuncia. Y le digo, mandame la nota que ya estoy preparado. Y me mandó la nota y no hubo ningún teatro. Y no solo eso, no nos hablamos durante mucho tiempo. No, fui simplemente a los pueblos, fui a hablar con los dirigentes sociales, los sumé a la campaña, no utilicé un 5 del partido. Gracias a Dios, si no ya seguramente me hubieran llevado otra vez al comité de ética. El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud. Para prevenirlos, es necesario tener una alimentación variada y hacer actividad física. Preparemos los alimentos en casa. Incluya en la dieta familiar vegetales y frutas. Es sabroso y saludable. Muévase y coma bien. Caja Costarricense de Seguro Social. Existe un hogar donde la comodidad vive en cada rincón y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar. Presentamos Residencias Málaga. Casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica, con excelentes y modernos acabados, precios accesibles con seguridad a las 24 horas. Existe un hogar, y eso es lo que somos. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia.
nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz, un lugar a su altura. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. El presidente, ante tanto conflicto con Otón Solís, no rompe definitivamente con Otón Solís. Por una situación que, gracias por la pregunta, pero es que estamos ante 2 figuras totalmente distintas. Si fuera de romper de 13, es que, mira, Luis Guillermo es un hombre muy particular, muy especial, que la ciudadanía lo logró leer bien. Luis Guillermo es muy gente, es muy persona. Luis Guillermo es una persona que se caracteriza por ser incluyente. Cuesta que Luis Guillermo, digamos, rompa una relación. Prefiere, digamos, darse todo el chance para ver si hay esperanza, y en este caso no es la excepción. Yo te voy a ser muy sincero y a la ciudadanía, yo hace rato hubiera roto con esa situación, hace rato, pero Luis Guillermo no es eso. Luis Guillermo es una persona mesurada, tiene una tendencia más bien a la inclusión más que a la exclusión, lo cual le va a permitir generar un buen gobierno, estoy seguro de ello, porque este país requiere mucho acuerdo y ese presidente tiene las capacidades para generarlo. ¿Será posible soportar los 4 años con piedras en el hígado? Mira, la piedra termina expulsándose o termina matándolo a uno, ¿verdad? Pero ahí que cada quien asuma la responsabilidad. En este caso específico, yo creo que la situación tuvo un desenlace por un error de la encandilada mediática, digamos, del señor Otón Solís. El error es que efectivamente logró romper con el presidente, ¿verdad? Él lo logra, él le falta el respeto y hoy vive ya las consecuencias. Yo he dicho siempre, en política no hay enojos. Si me dices a mí ahorita cómo me siento yo, a mí Otón no me genera ningún problema, porque como sé que todo viene a partir de la política y a partir de los objetivos, y sé que incluso él ahorita tiene sus valoraciones al respecto, yo lo valoro en su dimensión política y punto, pero a mí emocionalmente, en términos de la paz interior, no me significa absolutamente ninguna distracción, ninguna. Yo siento que el presidente, después de haber mandado la carta, no quiso volverse a referir más porque sintió que se había equivocado mandándole la carta. No, esa es la percepción que puedes tener, pero no, yo te aseguro que no, en absoluto. Equivocarse, en ese sentido. Pero no era más fácil una llamada de teléfono y poner en línea a un subalterno de alguna manera. No, es que cuando tenés algo molesto que te incomoda y se hace evidente, ahí viene la valoración. ¿Qué prefiero? ¿Un escenario en donde yo tenga que romper o un escenario en donde el otro rompa conmigo y yo simplemente acepto? Entonces lo están forzando ustedes en su estrategia. Yo no estoy forzando, yo no lo forzo a nada. O sea, nosotros no forzamos. Es un menosprecio hacia Luis Guillermo decir que Luis Guillermo puede a alguien forzarlo. Luis Guillermo es un hombre con una capacidad de decisión realmente sorprendente. Es un hombre de una decisión ahora definitiva, pero sí es cierto que es un hombre que escucha. Otón acepta aquí en el programa de que él quería ser ministro de Hacienda. Sí, pero lo que no dijo es que Otón dice medias verdades. Ajá, vamos a ver, yo voy a decir, en este programa voy a decir 3 cosas. Lo primero es que Otón Solís, a través de un mensaje de texto, le pide al ministro de Trabajo que quite a la directora de FODESAF, cosa que él en público nunca acepta que pueda él incidir de esa manera. Yo tengo el texto porque me llamo Víctor Hugo Morales Zapata
y en el directorio telefónico de Otón probablemente Víctor Morales Mora está a la par. Ajá. Y me mandó el texto a mí de manera equivocada. Y Otón sabe lo que le estoy diciendo en este instante. Yo me acerqué a él, le toqué el hombro en la curul y le dije, Otón, tenés que tener cuidado con el uso telefónico. Y se volvió y me dice, ¿y qué te pasa? Y le digo, me acabas de mandar un mensaje a mí que no era para mí, era para Víctor Morales Mora. Y estabas pidiendo que se despidiera a la directora de FODESAF, Amparo Pacheco, porque generaba mucho ruido. Ahí lo tengo, el texto. ¿Y los otros dos? Y los otros dos son la solicitud expresa de Otón de los puestos que quería que le colocaran en gobierno por parte de Luis Guillermo Solís del otonismo, un correo concreto, ahí está, en donde él solicita. Y por supuesto que sobre eso no hubo respuesta. ¿Por qué? Porque muchos de esos compañeros que han tenido trayectoria y que no requieren que alguien los impulse, están en cargos de gobierno. Pero ahí hay un segundo elemento que eso sería suficiente para mandarlo al Tribunal de Ética. Y el tercero tiene que ver con, dije el del mensaje de texto, dije el del correo electrónico, en donde él pide, y la media verdad. La media verdad es que él dice, déjeme irme 2 años al Ministerio de Hacienda, pero no me quite de diputado. Así. Y esa pero es la eso media dentro verdad. de la ética de Otón Solís no es válido. Sí, pues por supuesto, pero Otón le pidió al presidente que lo pusiera ministro de Hacienda, pero sin dejar la curul. Él regresaba a la curul después y entonces, con todo respeto... Al ministro de Hacienda se le puede despedir, al diputado no. Exactamente, pero a mí me parece además que eso es indebido. O sea, en esa ética elástica, que además ahora yo le agrego el término de perverso, esas son cosas que Otón no dice. Otón no lo dice y yo hago aquí el desafío, que me demuestre que no es cierto lo que he dicho. Que me demuestre que no ha mandado un mensaje de texto, que me demuestre que no ha mandado un correo electrónico con una lista y que demuestre si no pidió mantenerse en la curul para ser ministro de Hacienda. Si algo a mí me duele por el pueblo de Costa Rica, es que efectivamente hayan posibilidades de que levantando una buena causa haya tanta capacidad de engaño en alguien y perversidad como el que yo he vivido. Usted me preguntó, ¿ha sido amigo de él? Nunca he sido amigo. Políticamente ha sido cercano, creí en él y creí en él cuando él realmente era consecuente, pero cuando se llenó de poder, se endiosó, creyó que era el dueño de la verdad y luego no soportó que un Luis Guillermo Solís llegara a ser presidente y no él, en ese momento se envenenó el alma y se convirtió en una persona que le va a hacer mucho daño a Costa Rica. Bueno, Víctor, muchas gracias. Yo creo que la historia continúa. Continúa. Sí, y muy activa. Vamos a ver cómo pasa. A ustedes agradecerles la presencia. Hemos tratado de buscar el equilibrio entre la entrevista de hace algunos días con don Otón Solís y ahora con don Víctor Hugo Morales. Mañana puede ver el programa, les recuerdo, o recomendarlo a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde. El miércoles en YouTube y en 8 días nos vemos en otra noche. Un abrazo a la distancia y gracias.